Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez aquí ya de regreso en otro webinar del reto de la lectura de la Biblia 2021 a la palabra. Lo pueden descargar en nuestro sitio web vamosalapalabra.com y hoy leemos lo de hoy. Si apenas te estás integrando a este plan de lectura, hoy leemos lo de hoy. ¿Qué día es hoy? Descargas tu plan y ves qué fecha es hoy y hoy leemos lo de hoy. Pronto vamos a regresar. De septiembre a mayo leemos toda la Biblia y de junio a agosto el Nuevo Testamento. Quiere decir que en un año vas a leer toda la Biblia una vez y el Nuevo Testamento dos veces, varios salmos varias veces y aún varias epístolas varias veces. Se oye muchísimo, pero es miles, no quiero decir súper fácil como, ay, no importa, no requiere ningún esfuerzo. No, claro, o sea, es más bien como, es muy posible. Es más posible de lo que te imaginas. Les recuerdo que este plan está diseñado de una manera distinta, no nada más es al azar, ¿no? Está diseñado con se llama teología bíblica, lo que tenía yo en mi mente todo el tiempo es esta teología bíblica. ¿Cómo hacer más fácil para el que sigue este plan, un mapa, es como un mapa para llegar a este lugar, que es leer toda la Biblia? ¿Por dónde te llevo que sea más fácil para ti ver que toda la Biblia cuenta una sola historia, que es el mensaje de la redención en la que Cristo es el centro? Y esto es como este plan está diseñado. Las lecturas están increíblemente unidas una con las otras y bueno, entonces regresamos. De hecho, y algo que quiero insistir siempre es que el que leamos un poquito más de lo que a lo mejor otros planes te piden, como un capítulo, 2 capítulos al día, ayuda muchísimo, enormemente en la comprensión del texto. O sea que aunque no estés deteniéndote a estudiar muchísimo cada versículo y cada no sé qué, al final estás estudiando todo el consejo, porque te vas a familiarizar, vas a estar nadando, vas a estar inmersa en el texto de las escrituras, inmersa en la narrativa, y de estarlo leyendo y escuchando tantas veces, porque puedes escuchar tu Biblia también, te vas a dar cuenta que entiendes más. Entonces tiene muchísimas ventajas este plan, y aunque estos webinars corresponden al plan de septiembre a mayo del 2021, siempre hay un plan. Si te encuentras este video en agosto del 2021 y ya se acabó, ve a vamosalapalabra.com y va a ver, siempre tenemos un plan vigente. Entonces, bueno, ok, vamos a ver qué leímos. Y esta semana tenemos una semana muy interesante, semana 13. Empezamos el lunes 30 de noviembre del 2020 leyendo Primera de Samuel 1 al 5 y el Salmo 8. Después, martes 1 de diciembre, vamos a leer el primer libro de Samuel del 6 al 10 y el Salmo 150. Miércoles 2, primer libro de Samuel del 11 al 15 y el Salmo 10. El jueves 3 de diciembre, primer libro de Samuel 16 al 20, Salmo 59. El viernes 4, primer libro del Samuel del 21 al 25, el Salmo 34, 54, perdón. Y opcional tenemos 52 y 56. Si no te da tiempo de hacer esos opcionales o escoges no te preocupes, de todas maneras no vas a dejar, o sea, no te los vas a perder en todo el plan, ¿no? Cuando hay una lectura opcional, quiere decir que alguna otra parte del plan está ya listada como de las que no te debes de saltar, ¿no? Que no es opcional. Y el sábado 5 de diciembre leemos primer libro de Samuel 26 al 31 y Salmo 57 con la lectura opcional del Salmo 63. Y ahorita voy a explicar por qué tenemos más. Van a estar viendo que tenemos varias opcionales en estos días que vienen. Ok, bueno, vamos a orar primero. Padre, te damos muchas gracias porque podemos venir a ti en el nombre de Jesús. Podemos venir y pedirte como los discípulos lo hicieron y pedirte, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a leer la Biblia, enséñanos, Señor. Si tú no nos enseñas, en vano abrimos la Biblia, Señor, porque nuestra mente es limitada. Te pedimos que tú nos enseñes a leer, a orar y a aplicar lo que estudiamos. Te pedimos que
encontremos en tu palabra las palabras, Señor, que tenemos que vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a encontrar en tu palabra las palabras que no encontramos en nuestro corazón y en nuestra boca para orar. Ayúdanos a orar, a ser mujeres de oración que están clavadas y ancladas en toda la palabra, inmersas en la narrativa bíblica. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente mujeres de la palabra, cautivadas por la palabra, obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Qué leímos la semana pasada? La semana número 12. En la semana número 12 terminamos de leer Jueces, leímos Ruth, leímos Colosenses, leímos Cantar de los Cantares, leímos bastantes cosas. Y bueno, voy a mencionar algunas cosas de cómo se va conectando toda esta gran historia, ¿no? Dios Dios dirigió la historia de Ruth y Boaz en su providencia divina, ¿no? De una manera en que cada circunstancia, aun las que parecían muy, muy, muy ordinarias, muy, muy normales, muy mundanas, como el otro, que parecen así como otro día en la vida de... Dios estaba orquestando todas las circunstancias, todas las situaciones para que Boaz y Ruth se casaran y se volvieran entonces los abuelos del rey David. Y ya sabemos que de la línea del rey David es que va a venir Jesucristo, el Mesías, ¿no? Entonces es una historia impresionante porque aún cuando estamos ahí clavadísimas leyendo esa historia, nos recuerda que aún esa historia no es acerca de Ruth realmente, no es acerca de Naomi, no es acerca de Boaz. ¿De quién es la historia al final del día? Al final del día, la historia es de Jesús, es la historia del mensaje de la redención. Dios prometió desde Génesis que Él iba a traer de la semilla de la mujer, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esto está sucediendo en la época de Jueces, donde ya leímos Jueces. Es un libro durísimo de leer, con historias terriblemente horribles y pecaminosas, porque los hombres estaban haciendo lo que le parecía bien en sus propios ojos. El otro día, y comentamos en el webinar pasado, cómo está tan paralelo como el mundo en el que estamos viviendo hoy. Se nos paran los pelos cuando lo leemos en en Jueces, porque lo estamos leyendo en la Biblia y no puedes creer que, pero el hecho de que esté en la Biblia no significa que Dios diga, la lección aquí es que tiene que ser así. No, Dios no nos está escondiendo lo que estaba sucediendo y es algo terrible lo que sucede ahí. Entonces, esto es de verdad interesante y muy importante que lo mantengamos. La historia de la narrativa bíblica no es acerca de mí. O sea, no debo de leer la Biblia pensando en mí como el centro. ¿Qué significa para mí? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Cómo la interpreto yo? No. La historia es acerca de Cristo y me afecta a mí. Es diferente. Es diferente decir, la historia bíblica debe de afectarme a mí y transformarme a mí, pero a mí me hace, yo me tengo que ser amoldada a lo que ya está en la escritura, no viceversa. No, esta es la escritura y yo la moldeo como yo quiera y la acomodo a lo que me parezca, ¿no? Y deshago lo que no. El otro día estaba platicando con una persona y me decía que era una persona muy, muy, muy creyente, que de verdad creía muchísimo en Dios, que amaba muchísimo a Dios, que ella y Dios tenían una relación increíble, que amaba mucho a Jesús. Y seguimos en la plática y me dice, Becky, no puedo creer que a poco de verdad crees en el pecado, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo es una cosa, una inconsistencia completa, ¿no? O sea, no estás creyendo, o sea, o crees todo y te amoldas a eso, o no estás creyendo. Entonces, la Biblia y la historia de Ruth dentro de la Biblia es acerca de nuestro Dios fiel que cumple sus promesas, aun cuando la gente está viviendo, haciendo lo que les parece bien ante sus propios ojos. Y eso es tremendo porque estamos leyendo, cuando leíamos Jueces, esas historias, sobre todo al final, ¿no? La de la concubina, por ejemplo, terrible, el capítulo de los capítulos más terribles en la Biblia, ¿no? Y lo leemos y estamos impresionadas, no tenemos palabras, y vemos esto y decimos, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás tú cuando está pasando esto? ¿No?
Y solamente cuando te sales un poquito para atrás y ves que hay una narrativa siguiendo, Dios estaba, ya tenía un hambre, ¿no? Iba a haber una hambruna y se iban a tener que mover Noemí y Ruth, ¿no? Otra vez a Belén. Y además es una inversión de la historia interesantísima ahí, ¿no? Normalmente había un hambre, una hambruna enorme y la gente salía de la tierra que Dios les había dado hacia otros lugares. Y ahora es al revés, ahora el hambre está en otros lados y vienen otra vez a la tierra. Es una historia de muchísimos, como al revés, ¿no? Entonces, bueno, vemos que Dios está obrando. Entonces, hoy en donde estamos y volteamos y dices, esto está sucediendo, esto está sucediendo, esto está sucediendo, y nuestra tentación puede ser, ¿dónde estás, Dios? No se nos olvide la historia de Ruth. Dios está tejiendo la historia de lo que viene y de lo que sigue y de lo que sigue, y Él es fiel para cumplir sus promesas. Ajá. ¿Y cuál es ahora la promesa que estamos esperando? Estamos esperando la resurrección y estamos esperando que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y después la segunda venida de Cristo. Ajá. Siempre el Señor está haciendo muchísimo más abundantemente de lo que creemos o imaginamos o pensamos. Ajá. Vos vimos es un tipo de Cristo y Él es lleno de misericordia y a través de toda la historia vemos como siempre es justo en las cosas que va haciendo. Ajá. Y bueno, toma a esta mujer bajo sus alas y así como Cristo nos ha tomado a la iglesia como una novia, ¿no? Y esto quiero hacer aquí un paréntesis chiquito porque luego veo que está súper mal o abusado esta parte de no, yo soy la novia de Cristo, yo soy la princesita del Señor, ¿no? Y eso es súper erróneo. Todo lo que esté tintado de esa doctrina está erróneo, ¿no? Cuando habla de la novia de Cristo es de la iglesia. Ajá, es de la iglesia. No podemos estar constantemente pensando en nuestra relación con Dios como si fuera independiente de la iglesia, porque eso es tremendo. Lo único que lleva es que a gente que de verdad desecha la iglesia y deja de congregarse y creen que pueden vivir su cristianismo independiente de todo. No es yo y Jesús y ya, mi relación con Él está bien y qué importa lo demás. Entonces, bueno, eso es tremendo. Después vimos el Cantar de los Cantares, este poema de amor entre el esposo y la esposa, y vemos cómo es una imagen, claro, del amor de Cristo por su iglesia, pero no se nos olvide que también es realmente un símbolo del amor de la cama matrimonial, del lecho matrimonial. Y esto lo quiero mencionar porque las mujeres casadas que están viendo estos webinars, de verdad las quiero animar a que reflexionen en oren por y se den cuenta de que tu teología tiene que afectar incluyendo aún tu respuesta, la respuesta sexual que tengas a tu esposo, ¿no? Es bien importante eso. Ajá, súper, súper importante eso. Nuestra teología tiene que llegar aún a nuestro lecho matrimonial. Ajá, y eso es tremendo. No podemos evitar de ver eso en el Cantar de los Cantares. Tu teología tiene que afectar a inclusive tu lecho. Y eso lo vemos en Tito 2, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué interesante. Si ves Tito 2, cuando ves mujeres ancianas que diga, las mujeres ancianas deben de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Esto es todas las áreas, inclusive el hecho matrimonial. Ajá. Entonces, bueno, de verdad, ahí hay más comida. Uh-huh. Después de esto vemos que la historia continúa. El Mesías sigue siendo esperado. Ajá. Hay años y años de desolación, de caos, porque es Cristo o caos. Siempre recuerden, es Cristo o caos. Ajá. Hay un caos espiritual, un caos religioso, un caos... ¿no? Las hijas no podían tener hijos, las hijas de Noemí, por ejemplo, ni siquiera habían dado hijos, en fin, no vemos todo esto. Y después viene otro momento que vamos a ver, es Samuel, ¿no? Y el Señor en su misericordia empieza a continuar esta historia y la gente después va a pedir un rey como todas las otras naciones. Vemos aquí, quiero hacer algo importante, ya me estoy adelantando un poco a esto de Samuel,
que es lo que vamos a leer, ¿no? Y es que Samuel no nada más, perdón, perdí aquí el hilo de la historia, de mi platiquita aquí, perdón, de mi webinar. Perdón, ya me regresó. Que la gente, el hecho de que la gente pida un rey como las otras naciones, dense cuenta que ya leímos Deuteronomio, ya leímos el Antiguo Testamento y más el Pentateuco. Vemos que ahí Dios había ya dado reglamentos y lineamientos de cómo iba a ser cuando tuvieran un rey. Les dijo inclusive que cuando tuvieran un rey no podían tener un rey que tuviera muchos caballos y que acumular riquezas para sí mismos. O sea, ya había dado, Dios ya había, y todavía no había un rey, ni siquiera todavía la gente pedía un rey como las otras naciones, y ya Dios había ya empezado a dar lineamientos de cómo tenía que ser. Entonces el problema no es que la gente en sí quería un rey, el problema es que la gente quería un rey como las otras naciones. Ajá, eso es lo que está tremendo aquí. Entonces ellos insisten, Samuel, el sacerdote, les recuerda entonces lo que ya había dicho Dios de cómo tenía que ser ese rey, pero la gente insiste, queremos un rey como las otras naciones. Entonces el primer rey que es ungido es Saúl, que viene del trono y muere lleno de envidia y lleno de sí mismo. Terrible, terrible, terrible. Saúl ni siquiera, y luego podemos darnos cuenta, o sea, cuando estamos leyendo dices, ajá, Saúl no va a poder quedarse como rey en el trono para siempre por su descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? Porque no iba a venir de ahí el Mesías, tenía que venir del rey David. Ajá. Entonces él muere en la batalla, comete suicidio, pero Dios sigue escribiendo la historia y David llega al trono. En esta creación, la creación y los ángeles, estoy segura como que, ¿no? Se quedan a la expectativa, ¿no? De qué va a pasar ahora, ¿no? Y ven a David llegar al trono y dicen, ¿será él? ¿Será él? ¿Será este el Mesías? ¿Será él que va a venir y aplastar la cabeza de la serpiente? Pero no, sabemos que no va a ser él aún, no va a ser él. Él no es sin pecado, ajá, pero es un tipo bien fuerte y bien claro de Cristo. Una sombra, acuérdense que el Nuevo Testamento es esa... Acuérdense que el Nuevo Testamento es esa lamparita, ¿no? Que nos alumbra, claramente en las sombras del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es esta lamparita, nos ayuda perfectamente a entender hacia dónde nos está llevando el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la luz. El Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, vemos esto, es un tipo de Jesús, él pelea al gigante, que tenía en el original, cuando leemos esta historia de David peleando contra Goliat, vemos que en el original cuando describe la armadura de Goliat, la describe en términos como de las escamas de una serpiente, que es interesantísimo, ¿no? Y David aplasta su cabeza y bueno, o sea, es que tremendo, ¿no? Tremendo. Y la exhibe enfrente de los enemigos, de Dios, justo como Jesús, el Mesías que aplasta la cabeza de la serpiente en la cruz y nos dice, ¿no? Que ya leímos en Colosenses, que la exhibe delante de todos los principados, los potestades. Estos tipos que Dios le sigue dando constantemente a la gente son como señales en el camino, ¿no? Que te van diciendo y recordándote que Dios no ha olvidado su promesa, que la muerte y el pecado van a pronto ser aplastados en la cabeza. Dios gana. Es el final de la historia. Dios gana. Entonces recuerden, leyendo esta historia, ¿no? Leyendo esta historia, no podemos pensar que nosotros somos David. O sea, nunca, esa es una manera clave, esa es una historia perfectamente clave para recordar que no podemos tomar la historia de David y decir,
tienes que ser, mijito, como David. Toma las 5 piedras y lánzaselas a Jesús. No, si somos nosotros alguien en la historia, somos los hermanos que estamos escondidos atrás. La historia no es acerca de nosotros. Los héroes no somos nosotros. Cristo, David está apuntando a Cristo. Cristo es quien vence. La victoria es de Cristo. Nosotros estamos atrás a la expectativa, viendo cómo Cristo vence a la gran serpiente. Entonces, ¿cómo usamos esa historia para darnos muchísimo ánimo? Señor, gracias que Cristo ha vencido a los enemigos de mi carne, ¿no? A los pecados que me quieren esclavizar. Gracias que Cristo ha vencido a los enemigos, de la iglesia que quieren destruirla, que la están persiguiendo por el mundo. Gracias, ¿sí? Entonces es diferente. Gracias, Señor, que yo no tengo que enfrentar al diablo en mi cara, ¿no? Porque estoy atrás de Cristo, estoy en Cristo y Cristo ha vencido al enemigo. Es diferente. Ajá. Entonces, bueno, estamos en la historia, ¿no? Nos vamos moviendo, continuamos, vamos a ir leyendo esta semana y la que viene muchos salmos. Y quiero mencionar que entonces, ya enfocándonos un poquito más a Primera de Samuel, que es lo que vamos a estar leyendo, vamos a... vamos a mencionar que vamos a continuar viendo cómo David es un tipo de Cristo, cómo en toda esta historia lo tienen que tener en cuenta, o sea, léanlo así, leyendo, David es un tipo de Cristo que nos apunta a Jesús el Rey, que siempre va a estar sentado en el trono. En el Evangelio de Mateo, que ya lo vamos a leer en enero, en el Evangelio de Mateo vamos a leer cómo en diferentes ocasiones Jesús va a ser mencionado como el Hijo de David, y el título Hijo de David es un título mesiánico. Jesús entonces nunca negó ese título mesiánico. Otra cosa que es interesante es que David era un hombre que pecó gravemente, ¿no? Ya lo sabemos, pero se arrepintió completamente y continuó caminando con el Señor. Y cuando volteamos y vemos la iglesia hoy y preguntamos qué pasa si entrara un David a nuestra iglesia hoy. ¿Qué pasaría si entrara un David después de que cometió adulterio y todavía cometió un asesinato, ¿no? Premeditado, y se arrepiente completamente y llega a la iglesia, ¿no? Y se sienta junto a ti? Es tremendo, ¿no? Entonces, que Dios nos dé de verdad este entendimiento para aceptar a los pecadores completamente arrepentidos dentro de nosotros. Pero bueno, necesitamos entender que Dios, de verdad, el poder que hay en la posibilidad del perdón, del arrepentimiento. No hay no hay pecado tan grande que no pueda perdonar Dios. Si tú hoy de verdad te arrepientes, ¿no? Quebrantas tu corazón delante del Señor, no importa qué tan terrible pecado hayas hecho, y confiesas tu pecado delante de Dios, te arrepientes y volteas de Él, hay perdón en Cristo. Y el perdón de Dios es increíble porque no es superficial. Y no es superficial porque dense cuenta que Dios no ignora la gravedad de nuestros pecados. Dios no ignora la gravedad de nuestros pecados. Él es justo y santo. Lo estuvimos leyendo en el Pentateuco tremendamente. Todas las leyes nos están mostrando, todas las leyes de qué es puro, qué no es puro. Todo es todo acerca de Dios es santo. Y sabemos que ha demandado, Dios mismo ha dicho, la paga del pecado es muerte. Si no hay derramamiento de sangre, no hay pecado. Entonces vemos que el perdón de Dios no es un perdón que es a la ligera, no es como, ok, ya te perdono y ya, vamos, ¿no? No, es un perdón que tomó enteramente el plan divino para poder hacer esta reconciliación posible. Eso es lo glorioso. Debemos entonces de voltear a la cruz y ver en la encarnación de Dios
al Hijo encarnado, al Hijo de Dios encarnado en nuestro lugar, derramando su sangre por nosotros. Y también la derramó por David. Por eso es que David pudo arrepentirse y creer y recibir perdón, porque nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni hoy, pueden ser salvos sin voltear a Cristo, ¿no? Nosotros, David, todos en el Antiguo Testamento volteaban hacia el futuro con la esperanza de que sabían que el Mesías moriría y podía hacer posible la redención de los pecados. Aún Job lo dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y nosotros, después de la muerte y la resurrección y el ascenso de Cristo, junto con los apóstoles, por ejemplo, ya no volteamos ya atrás, ya es un evento que ya pasó, lo podemos poner en la línea de tiempo, y volteamos atrás y ahí está nuestra salvación, en Cristo. Entonces David fue perdonado y claro, hubieron consecuencias tremendas a su pecado, pero él entendió que en Cristo siempre había salvación para los que se arrepienten y creen. David entendió que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿no? Y que la misericordia del Señor permanece para siempre. David dejó su pecado atrás y a través de la gracia por la fe abrazó el perdón de Dios. Ahora quiero tomarme un tiempo para hablar de cómo orar las Escrituras. Especialmente porque vamos a estar, especialmente los salmos, que vamos a estar leyendo muchos salmos. Primero quiero comentar por qué tenemos estos salmos así particularmente en estas lecturas que corresponden de Samuel. Es porque escogí poner los salmos en la mayoría de las veces. No pude poner todos los que corresponden necesariamente porque hubiéramos acabado leyendo más de 7 capítulos, que es nuestro promedio al día de capítulos al día, y creo que no hubiera sido muchas mujeres no hubieran estado muy contentas. Pero trato de escoger los salmos que David escribe al momento en el que está sucediendo lo que está pasando en la historia de Samuel. Entonces lo van a ver en primera y segunda de Samuel. Y lo mismo lo vamos a ver después cuando, por ejemplo, y esto nada más es un anuncio después, en enero vamos a leer Reyes y vamos a estar leyendo Proverbios. Ya sabemos que no todos los reyes escribieron Proverbios, sino Salomón, pero corresponde muy bien ahí, ¿no? En ese momento. Pero bueno, entonces vamos a estar leyendo. Por eso es que a veces hay opcionales, lecturas opcionales, salmos extras opcionales. Son otros salmos que fueron escritos también mientras sucedía el evento de Samuel. Entonces, si pueden leerlos, es muy enriquecedor. En ese sentido es lo que es enriquecedor. Entonces, bueno, vamos a ver que la lectura de la palabra y la oración son inseparables. Ya lo he mencionado varias veces. Son como las dos mangas de un solo saco, de un solo hábito, ¿no? Muchas mujeres batallan para encontrar qué versículos leer de la Biblia y y bueno, encuentras un plan y ya, ¿no? Ya puedes leerlo, pero luego dicen, pero no sé orar, ¿cómo oro? Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo sabemos que estamos orando correctamente y no para nuestra propia ganancia, como nos advierte Santiago? ¿Cómo sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo? A veces nuestra vida de oración es seca y monótona y aburrida. Seamos honestas, no sabemos cómo orar, ¿no? Leemos Mateo y cuando el Señor habla de la oración, vemos que Él nos enseña cómo orar, ¿no? Y podemos usar el Padre Nuestro como nuestro modelo de oración. Si no somos romanas católicas, si somos algún tipo de cristiana protestante, nos cuesta a veces trabajo regresar al Padre Nuestro y orarlo literalmente de corazón, no nada más oraciones repetitivas porque lo pensamos que es como un ritual religioso, pero no, tenemos la posibilidad de orar el Mateo, ¿no? La oración del Padre Nuestro ahí. Pero ahora vamos a estar en los Salmos, entonces voy a dedicarme a hablar más de los Salmos. Los Salmos son el libro de oración, el libro de los cánticos de la iglesia, de la historia de la iglesia. Es lo que usaba Jesús, lo que usaban los apóstoles para orar, y para alabar al Señor. Por eso es que tenemos también la bendición de que muchísimas iglesias reformadas, sobre todo, están despertando y en vez de empezar a componer cancioncitas que repiten 5,000 veces la misma estrofa y son acerca de mí, ¿no?
de cómo me siento yo y lo que quiero que Cristo haga en mí, están regresando a cantar los salmos. Y eso es glorioso, gloria a Dios, y que Dios levante más hombres en las iglesias que busquen de verdad, con toda la intencionalidad, cantar salmos. Ajá. Pero bueno, entonces los salmos son maravillosos porque Dios usó hombres y mujeres como nosotros, ¿no? Que tenían miedos que los atormentaban, dolor, hombres que caminaban en las circunstancias de sus pecados, desesperados, que decían, Señor, te siento lejos, ¿dónde estás? Otros que caminaban en la sombra del valle de las muertes, ¿no? La mayoría de ellos son escritos por David, pero hay muchos otros autores de los salmos. Son brutalmente honestos, pero nunca pecaminosos. Los salmos son brutalmente honestos, pero nunca pecaminosos. Siempre es derramar y abrir mis emociones y mi corazón y mis sentimientos delante del Señor, pero al mismo tiempo entrenando a mis emociones y a todo lo que yo siento, traerlo en obediencia a Cristo. Al final, todos los salmos, no importa con tanta desesperación empiece el salmista, siempre termina llevando todo su pesar, su dolor, sus emociones, sus miedos, su desesperación a la obediencia de la palabra, del gobierno soberano de Dios. Entonces, a medida que vayan leyendo estos salmos, vean cómo son los salmos los que nos dan el vocabulario que necesitamos para orar en cualquier circunstancia diferente. Todas nuestras emociones, nuestros pensamientos pueden ser entrenados y deben de ser entrenados con la palabra y a través de los salmos es buenísimo para aprender a tener ese vocabulario en nuestra vida de oración. Ajá. Me encanta Bonhoeffer, alemán, teólogo, perseguido en la época de los nazis. Dice, él escribió, la riqueza de la palabra de Dios debe determinar nuestra oración y no la pobreza de nuestro corazón. Me encanta, ¿no? ¿Cuántas de nosotros hemos pasado por circunstancias en las que oramos y decimos, Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Pero nos sentimos irreverentes y cuando a veces le tenemos que decir, Señor, por favor, apresúrate a escucharme, ¿no? Y sin embargo vemos que hay salmos que dicen, Señor, apresúrate, no tardes en responderme, ¿no? Entonces, pero es diferente cuando estás leyendo la Biblia y orando, haciendo tuyo ese mismo salmo. Ajá. A veces a lo mejor te sientes olvidada, ¿no? Y crees que Dios te ha abandonado y tenemos el Salmo 13, Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto te tardarás? ¿Cuánto más olvidarás de mí? ¿No? Oraciones ahí están, el Salmo 10. En fin, vemos que hay siempre la duda y la fe, ¿no? Una persona con dudas y una persona con fe tienen las mismas preguntas. Muchísimas veces tienen las mismas preguntas el hombre que duda y el hombre que tiene fe. La diferencia es cómo las procesan y a quién las traen, ¿no? Delante del Señor. Si las traemos delante del Señor, vamos a encontrar paz para nuestros corazones. Y vamos a entrenar nuestros corazones a traer aún eso con el Señor. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre traer nuestras quejas delante de Dios y traerlas y las quejas que, por ejemplo, los israelitas tuvieron en el desierto? La diferencia es que los israelitas se quejaron y murmuraron en contra de Dios entre ellos en sus casas, en sus conversaciones. Pero David o los salmistas van directamente a Dios y no se quejan contra él con amargura, ¿no? Como estoy enojada contigo y ahora sí te voy a decir alguna vez me acuerdo que oí esta herejía tremenda, era enseñanza muy arraigada en varias iglesias que era que Dios entiende, ¿no? Dile a Dios que lo perdonas. Era así, dile a Dios que lo perdonas, por ejemplo, por haberse llevado a tu mamá cuando tenías 3 años, ¿no? O sea, es una herejía brutal. Entonces, eso no está en ninguna parte de la Biblia, es una herejía, como si Dios no lo hiciera. Estaba pensando el otro día como en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que que el diablo llega y le dice a la serpiente, el diablo, la serpiente le dice a Eva, ¿no? ¿Con qué Dios dijo, no? Y luego le dijo, lo que pasa es que no sabes tú. Dios sabe que si comes de este árbol, ¿no? Podrás saber más, ¿no? Tus ojos van a ser abiertos. Si se dan cuenta aquí, lo que está pasando es que la serpiente está haciendo que Eva
dude de la bondad de Dios, dude de que los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, la soberanía de Dios, el plan de Dios para ella es bueno. O sea, le está diciendo, Dios tiene algo, Dios sabe que hay algo mejor para ti y no te lo quiere dar, ¿no? Pero si comes, lo vas a tener. Y eso es lo que todavía pasa ahora, ¿no? Esta murmuración que es en contra de Dios como esa de Eva, ¿no? Es como seguramente Dios, tú tienes cosas mejores y no me las quieres dar. Eso es un grave pecado del que nosotras nos tenemos que arrepentir. Cuando nosotros pecamos y nos quejamos de nuestras circunstancias presentes con todo mundo, estamos enojadas contra Dios en nuestro corazón, pero jamás venimos y nos arrodillamos y lloramos y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, no entiendo, pero quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Ayúdame a entender, ayúdame a llevar mis emociones y mis pensamientos a sujeción a ti. Entonces es diferente, ¿no? Entonces es buena regla aprender a traer todo lo que pesa en nuestro corazón, todos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras preguntas a Dios antes de hablar con ninguna otra persona. Es un muy buen principio. Entrénate a retener tu boca, a callar tu boca y no hablar de lo que está en tu corazón con nadie antes de no haberlo llevado al Señor. Cuando leemos estos salmos, entonces vamos a aprender también que no importa cómo nos sintamos, siempre podemos confiar en Dios una y otra vez y una y otra vez. Él no ha terminado de escribir nuestra historia. Dios no ha terminado de escribir nuestra historia. Todavía tenemos muchísimas canciones de gracias, himnos de gracias, salmos de gracias que cantar delante de Él. No importa que tan abajo esté tu alma hoy. No importa cuántos enemigos se hayan exaltado en contra de la iglesia hoy. Al final, nuestras oraciones y nuestra esperanza va a ser renovada. Nuestra fe está siendo estirada para que conozcamos más a Dios y Él sea exaltado en nuestras vidas y traiga más gloria a su nombre y bien a su pueblo. Cuando oramos los salmos, entonces también aprendemos a orar teniendo en mente, lo primero que tenemos en mente es la gloria de Dios, de exaltarlo a Él como nuestro motivo principal. Eso es de verdad increíble. En los salmos también vemos que aún en nuestras oraciones nosotros no somos el personaje principal. Aún en nuestras oraciones nosotros no somos el personaje principal. Esta es una diferencia, por ejemplo, entre David y Saúl. David siempre estaba preocupado por la gloria de Dios, para que no fuera el nombre de Dios no fuera a ser blasfemado. Y Saúl siempre estaba preocupado en preservar su fama, su nombre. Eso también pasó, por ejemplo, en Babel, lo vimos, ¿no? Y, en fin, el Salmo, entonces, bueno, vemos también en los salmos, otra cosa que vemos en los salmos es que no todas nuestras oraciones van a ser, ni todos los salmos que cantamos a veces van a ser gozosos, ¿no? No, a veces, y los salmos por eso nos ayudan a entrenarnos, que a veces estamos de verdad tristes, nos sentimos que estamos en el lodo cenagoso, ¿no? Que no podemos ver, que las tinieblas nos cubren y nos pesan sobre nosotros. Y ahí aún la Biblia nos da palabras para orar a través de los salmos, ¿no? Entonces, es mi oración de verdad que ustedes empiecen a encontrar en los salmos, a entrenarse a orar los salmos bíblicamente. Entonces, bueno, otra cosa es que los salmos, acuérdense que nos apuntan a Jesús, y eso es algo importantísimo. Cuando oramos ahora los salmos en el nombre de Jesús, sabemos que oramos conforme a su voluntad. Solamente a través de Jesús podemos, ya lo leímos en Hebreos, podemos venir confiadamente al del trono de la gracia. Y solamente a través de Jesús, cuando oramos en el nombre de Jesús, el Padre responde nuestras oraciones. Todo es a través de Jesús. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar el Salmo 54. Vamos a orar el Salmo 54. Oh Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu nombre es castillo fuerte y torre fuerte, Señor. Sálvame por tu nombre. Señor, que tu nombre que está escrito en mi corazón
Señor, te pedimos que lo recuerdes hoy. Señor, defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Escucha las razones de mi boca, Señor. Extraños se han levantado contra tu iglesia, Señor. Extraños se han levantado contra nosotros porque nos estamos sosteniendo en la verdad, porque no queremos decir mentiras, Señor. Hombres violentos buscan nuestra vida. El enemigo busca consumirnos con pensamientos falsos, Señor. Pero tú eres el Dios que me ayuda. Tú eres el Señor que está con los que sostienen mi vida. Padre, líbrame de querer tomar la venganza en mis manos. Ayúdame a confiar en que tú vas a devolver el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad, Señor. Corta a aquellos que, Señor, están en contra de la iglesia y quieren destruir a tu iglesia universal. Te lo pedimos, Señor. Voluntariamente vamos a sacrificar a ti las cosas que demandas de nuestra vida, Señor, incluyendo primero, más bien, nuestra vida entera. Alabaremos tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno. En medio de todo, en medio de enemigos que se levantan en contra de nosotros, en medio de extraños que se levantan en contra de la iglesia, en medio de hombres violentos que buscan nuestra vida, podemos detenernos y decir, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque tú nos has librado de toda angustia, aún en medio, Señor, de estos extraños que se levantan en contra de nosotros, aun cuando hay hombres violentos alrededor nuestro, aun cuando las naciones se están levantando en contra de ti, aún ahí alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno y porque nos has librado de toda angustia y porque hemos visto en toda la historia de tu palabra y en la historia de la iglesia que tú, Señor, siempre traes al fin de los enemigos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, a venir a ella cada día esta semana y a orar los salmos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, a la palabra. Y espero que este webinar haya sido de mucha ayuda. No dejen de compartirlo, no dejen de compartir el sitio web vamosalapalabra.com con más gente. Ahí en vamosalapalabra.com, hasta abajo, hay unos enlaces para que si eres una mujer te unas al grupo de apoyo que tenemos en Facebook, que es para animarnos. Simplemente es animarnos a continuar, a perseverar en la lectura. Entonces, bueno, mil gracias y a la palabra. Que el Señor las bendiga.